hermanos. Qué bueno que estemos en la casa de nuestro Dios un día más. Y espero que con el ánimo de poder seguir adelante en esta carrera de la fe, ¿verdad? Muy bien, vamos a la Biblia, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 31 en adelante. ¿Habrá alguien que sepa cuál es el título de la meditación de esta tarde? Sí, ¿verdad? Ya estaba publicado antes. Desarrollo del potencial cristiano. Es decir, que logremos ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Muy bien, ¿ya lo tienen, mis hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Leemos hasta ahí, oramos a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites meditar en tu palabra. Te ruego, mi Dios, que nos guíes en esta reflexión y sea tu Espíritu Santo quien nos conduzca a toda verdad. Toma control de todo lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy vamos a hablar les decía, desarrollar el potencial de cada cristiano. Y en ese sentido queremos comparar, por decir así, dos caminos. Uno es el camino del mundo, el camino que tradicionalmente nosotros podemos encontrar en nuestra vida cotidiana y que generalmente, yo creo que tiene muchos monitores, no sé si tiene monitor, y que generalmente nos hemos ido poco a poco acostumbrando a situaciones donde todo lo queremos rápido. No sé si usted se ha dado cuenta de eso, donde la paciencia parece ser una virtud que está en peligro de extinción, donde no solo en el mundo queremos que todo nos resuelvan de un día para otro, sino que también a veces queremos que Dios responda a nuestras peticiones o a nuestras oraciones de un momento a otro también. Hoy vamos a ver que la bendición, el crecimiento que Dios da no es un evento, es un proceso. ¿Y eso qué significa? Un evento es algo que sucede de manera instantánea, ¿verdad? Un evento es que a tal hora, tal día va a haber tal cosa, pero un proceso es aquel que comenzamos, aquel que tenemos que seguir y que en un momento determinado de nuestra vida va a producir el resultado que nosotros estamos buscando. En este caso, queremos ver también varias cosas interesantes de lo que Jesús nos enseña. Uno de ellos es que no debemos menospreciar el comienzo humilde de cualquier cosa. Por pequeño que parezca, por insignificante que parezca, aquello que comienza, pero que tiene de alguna manera el respaldo o la ayuda de Dios, tiene el potencial de llegar a ser muy grande. Ojo, cuando digo que tiene el potencial, significa que existe la posibilidad, pero no es una garantía de llegar a ser grande. El ejemplo que acabamos de ver de la semilla de mostaza, lo podemos aplicar a cualquier semilla y a cualquier planta. Le pregunto yo, si yo tengo una semilla en mi mano, ¿qué es lo que verdaderamente tengo ahí? Si yo veo, ¿qué veo? Una cosa pequeña,
una cosa que probablemente usted diga que no sirve para nada y muchas veces la botamos, ¿no es cierto? Pero si esta semilla, en lugar de verla como lo que es en ese momento, como esa semilla, yo comienzo a verla a través de los ojos de la fe, voy a ver que lo que tengo en mi mano no es una semilla. Puede ser una planta, un arbusto o puede ser un árbol. Y si me proyecto más adelante, puede ser que yo hoy vea una semilla, pero en el futuro yo comience a ver una cosecha completa. ¿Estamos aquí, mira? Esta es la visión de fe. Recuerde que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué tengo en mi mano cuando tengo una semilla? Tengo el potencial, es decir, la posibilidad de poder ver una planta muy grande o un árbol muy grande y una cosecha muy grande también. Pero a veces, como nos quedamos nosotros viendo y viviendo por lo que vemos, entonces parece que lo que tenemos en nuestra mano es insignificante y que posiblemente no sirva para nada. Muchos de nosotros tenemos dones que Dios nos ha dado. A muchos de nosotros Dios nos ha dado talentos, virtudes, cualidades particulares que de una u otra manera Dios puede utilizar para su gloria y para un proceso de crecimiento en cada uno de nosotros. Pero a veces menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Pensamos que a nadie le va a importar. Pensamos que no es suficiente para conseguir cosas más grandes de las que podemos ver. Y ese es un error muy grave que muchos cristianos el día de hoy estamos cometiendo. Yo quiero hacer una comparación en este momento. Una semilla puede producir, quiero preguntarle, ¿cuántos frutos? Si usted siembra una semilla de mango y nace un árbol de mango, ¿cuántos mangos podrá dar en su momento cuando tenga que dar cosecha a ese árbol? Fíjese usted el potencial de lo que estamos hablando, porque usted tenía una semilla de mango. ¿Para qué le sirve? Usted me dirá para nada, pero si esa semilla usted la siembra, sirve para mucho. Amén. Entonces, ¿cuántas cosas Dios nos ha dado y nosotros no las estamos aprovechando? Ahora bien, yo tomo una semilla y la siembro. Le pregunto, ¿qué surge de la semilla? ¿Una semilla más grande? No, ¿verdad? Lo que surge es un árbol, una planta. O sea, algo distinto a lo que yo tenía en la mano. A veces nosotros pensamos que, como la Biblia dice, que todo lo que sembramos, eso cosechamos, que si yo siembro una semilla, debería cosechar una semilla también, ¿verdad? Pero el reino de los cielos no funciona de esa manera. La ley de la siembra y la cosecha, lo que nos está diciendo es que si yo siembro bien, obtendré bien, pero ese bien puede tener muchas formas distintas de poderse cosechar. Alguien puede decir, pero mire, fíjese que yo sirvo en la iglesia y ¿qué voy a cosechar? ¿Que alguien me sirva a mí? No, probablemente Dios comience a abrir puertas de bendición en áreas que usted no se imaginaba. ¿Resultado de qué? Del bien que usted hace sirviéndole al Señor. Amén. Ahora bien, toda semilla para poder crecer necesita una tierra y un ambiente adecuado. Aquí es donde comienza lo que a nosotros no nos gusta. Le voy a poner un ejemplo. Quizás es el menos apropiado y que menos me gusta, pero es el que se me ocurre ahorita. La Biblia dice que el que siembra escasamente, escasamente también segará. Ok, si nosotros lo aplicáramos, por ejemplo, al dinero, mucha gente ha malinterpretado esto y dice, quiere decir que si yo siembro, doy bastante dinero, seguramente me va a venir bastante dinero de manera inmediata. Y así es como no funciona el reino de los cielos. Yo siembro una semilla, esa semilla dará
una planta y esa planta dará un fruto, pero a su debido tiempo. Entonces, no necesitamos nosotros estar a la expectativa de resultados inmediatos. Tenemos que aprender en Dios a seguir el camino, a esperar el tiempo y a acomodarnos al proceso que Dios ha comenzado en cada uno de nuestros caminos de la vida cristiana. Hay gente que dice, mire, Dios le va a ayudar, Dios le va a bendecir, y entonces viene 2 veces a la iglesia y luego dice, pero mire, yo fui a la iglesia y no se me resolvió el problema. Es que no es magia tampoco. Es que no es como ir a un cajero automático, ¿verdad? Donde mete la tarjeta y le sale dinero. No funciona así. Dios tiene un método para hacer todas las cosas. Y si usted observa la Biblia, se va a dar cuenta que la mayor parte de cosas grandes que humanamente nosotros consideramos, Dios las permitió a personas que siguieron un proceso y que siguieron un tiempo para llegar a conseguir aquello. Lo que esta gente hizo, ¿qué fue? Mantenerse en la visión de fe que Dios les había dado, propiciar las condiciones adecuadas para que esa fe, en lugar de decaer, esa fe se fortaleciera. Y eso es lo que a veces nosotros no hacemos. ¿Qué le parece? Sembramos la semilla. La pregunta es, ¿regamos después la semilla? Y cuando la plantita nace, ¿le quitamos las malas hierbas que pueden haber alrededor de ella? ¿Seguimos regándola? Día con día estamos pendientes de que esa plantita tenga las condiciones, tenga los alimentos necesarios para que pueda ir creciendo hasta llegar a ser un árbol y dar el fruto necesario. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un proceso, paciencia que hay que tener para esperar el momento, condiciones que debemos ir preparando nosotros para recibir la bendición. Fíjense, eso que acabo de decir es bien importante. Usted tiene las condiciones ya para recibir bendición extraordinaria de parte de Dios, ¿o no? Es cuestión de preparación, mi hermano. Amén. Es cuestión de preparación. Y esto en el ambiente agrícola o en el ambiente de negocios se puede ver, ¿sabe cómo? Hay personas que tienen, por ejemplo, tierra. Entonces vienen ellos y dicen, mire, yo he visto que tal cosa se vende bien en los mercados. Y entonces dice, yo voy a sembrar un montón de esto en mi tierra y luego seguramente voy a obtener dinero cuando yo vaya a venderlo. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces se ponen a sembrar, pero no han visto dónde pudieran ir a vender. ¿Qué es lo que sucede? Que de repente viene la cosecha de lo que sembraron, la recogen, pero la pregunta ahora es, ¿y ahora qué hago con todo lo que acabo de recoger? Y a muchos de ellos se les arruina la producción que han tenido porque no tenían todavía dónde ir a colocar todo ese producto. ¿Estamos aquí, mi hermano? Entonces, cuando yo le digo, hermano, estamos listos, tenemos las condiciones ya para recibir bendiciones extraordinarias de Dios, le estoy hablando de que usted ya tiene que haberse proyectado como si esa bendición grande ya hubiera venido a su vida. Pregunto, si Dios le bendijera en todo lo que usted ha pedido y le concediera todo lo que usted ha deseado alguna vez, ¿qué haría? ¿Se lo ha imaginado? Si no se lo ha logrado siquiera imaginar, no puede usted estar listo, porque no ha preparado las condiciones. Yo un día voy a tener un carro, hermano. Muy bien. ¿Ya aprendió a manejar? Es que no tengo carro. Para aprender a manejar necesita tenerlo. No, ¿verdad? Ok. ¿Ya vio usted si va a poder guardarlo en su casa, si tiene el espacio o no tiene el espacio?
Ya consideró todas esas cosas para cuando la bendición que ahorita le llamamos carro llegue a su posesión, usted pueda comenzar a utilizarlo. Tercer cosa que deberíamos pensar: si bien el carro que yo quiero, lo estoy usando solo como una ilustración, ¿qué voy a hacer con él? ¿Para qué lo voy a utilizar? Y usted me diría, bueno, si eso es bien sencillo, pues para montarme y salir para donde yo quiera, ¿verdad? ¿Será así? No, usted tiene que tener propósito. ¿Le va a servir para su familia? ¿Le va a servir para la iglesia? ¿Le va a servir para todos sus deseos de vagancia? ¿O para qué es que lo quiere realmente? ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque esos son los propósitos que muchas veces debemos tener claros antes de recibir la bendición. Y Dios conoce los corazones. Dios sabe qué haríamos si llegáramos a tener todas las bendiciones que a veces le hemos pedido a Él. Y muchas veces cuando Dios ve que no estamos preparados, Dios dice, no te lo doy, no porque no quiera, no porque no pueda, sino porque te hará daño. Amén. Entonces, necesitamos preparar. ¿Qué hay en nosotros? El potencial de alcanzar cualquier cosa en la vida, porque la Biblia dice que en Cristo todo lo podemos. Amén. Entonces, ¿podemos alcanzar cualquier cosa? Claro que sí. La pregunta es, ¿tenemos las condiciones adecuadas para recibir lo que estamos deseando? ¿Está usted preparando hoy el terreno de sus hijos para cosechar una familia bonita mañana? No me vaya a decir, yo voy a esperar a que mis hijos estén grandes. No, el proceso formativo de las personas comienza desde que están pequeños. Si usted no aprovechó de formar el carácter de sus hijos hasta que tienen como más o menos unos 8 o 9 años de edad, ya no lo va a poder hacer. ¿Sabía eso usted? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es un niño? ¿Qué es un niño? Es un proyecto de persona. Se oye feo lo que acabo de decir, pero es lo que es. Un niño es potencialmente un montón de cosas. El niño pequeño que usted tiene hoy, ¿qué será en el futuro? Pregunto. Comencemos por lo básico. ¿Buena o mala persona? ¿De qué depende? Hay gente que dice, es que cada quien ya trae. Serán casos excepcionales, pero en la mayoría de los casos, la formación que a los niños se les da en el hogar, los marcan para hacer una u otra cosa cuando son adultos. ¿Qué dice la Biblia? Instruye ¿a quién? ¿Verdad que no dice al joven? Ni dice al adulto. Instruye al niño en su camino, para que cuando sea adulto, para que cuando sea viejo, no se aparte de esos caminos. ¿Me está entendiendo por qué debemos preparar esas condiciones? Entonces, es trabajo que hay que hacer. Un niño es una semillita que hay que regar con palabra de Dios. Un niño es una semilla que debemos plantar junto a las aguas de los ríos, donde pueda nutrirse con el río de la palabra y del Espíritu de Dios, para que cuando éste crezca, como sea, hermano, como lo que describe, ¿se acuerda usted? Salmos capítulo 1. ¿Alguien se acuerda de eso? Ok. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche, ¿verdad? ¿Cómo será esa persona? Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Y qué sucede? ¿Cómo está ese árbol que está a la orilla del río? Siempre está verde, siempre está bonito. Y a su tiempo, ese árbol, ¿qué hace?
da el fruto de acuerdo a su naturaleza. Entonces, nosotros somos un proyecto también. Pero usted me dirá, pero con los niños está bien. Muchos de nosotros en la vida cristiana, mis hermanos, quizás vamos empezando. Muchos de nosotros en la vida cristiana quizás vamos aprendiendo cada día cosas nuevas y cosas que a veces hasta nos van sorprendiendo. Significa que cada día, con un nuevo conocimiento, con una nueva perspectiva de lo que Dios quiere para nosotros, cada día nosotros podemos comenzar de nuevo. Dice la Biblia que cada día son nuevas las misericordias de Dios. Usted pudo haberse equivocado. Usted puede el día de hoy no tener nada o tener muy poco. Usted puede parecer el día de hoy pequeño o insignificante en muchas áreas de la vida. Pero quiero decirle que lo poco que Dios nos ha dado, y no es que sea poco, sino lo poco que nosotros pensamos que tenemos, en las manos de Dios se puede convertir en algo extremadamente grande. Y eso tenemos nosotros que comenzar a vivirlo. Porque una de las cosas que creo yo que es importante de esto es, ya basta que los cristianos nos andemos considerando la víctima en todas las cosas. Ay, es que como yo soy pobre. Ay, es que como a mí nadie me visita. Es que fíjese que a mí nadie me toma en cuenta. Pues vaya usted y ofrézcase. ¿Estamos aquí? Porque el problema muchas veces es que nosotros estamos esperando nada más que alguien nos dé algo. ¿Estamos aquí, mi hermano? Que la bendición llegue, pero que llegue gratis. Que yo no la construya, que yo no la busque, sino que simplemente la bendición llegue. Y quizás en parte hemos tenido un poco de culpa los predicadores, porque muchas veces hemos dicho que todo se resuelve orando. Aquí ustedes, ya, los que tienen rato de estar aquí, saben que siempre le hemos dicho, a veces orar no es suficiente. Yo le pregunto, volvamos al ejemplo del niño. Ore usted por sus hijos, ¿es importante? Claro que lo es, pero suéltelos y déjelos que anden en la calle y usted siga orando en su casa a ver qué resultado tiene. ¿Me entiende? Las dos cosas se complementan. O sea, yo voy a orar por mis hijos siempre, pero yo debo hacer el esfuerzo necesario para que ellos aprendan lo que es correcto. ¿Estamos aquí? Entonces, estas son las cosas. Yo quiero crecer, hermano, busque la manera de crecer. No se quede sentado. Los pensamientos del diligente, dice la Biblia, ciertamente tienden a la abundancia. Usted y yo queremos ir a un estado de bendición. ¿Ya comenzamos a caminar para allá? ¿O estamos esperando a que venga alguien y nos diga, mire, va para allá para la tierra de bendición? Sí, súbase, yo lo llevo. No, no va a pasar eso, hermano. Para llegar a la tierra de bendición hay un proceso que hay que seguir, hay un precio que hay que pagar y hay un esfuerzo que hay que hacer. ¿Estamos aquí? Entonces, mi hermano, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? Veamos otra vez lo que dice la Biblia. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, oiga, pero, ¿cómo dice? Cuando ha crecido, significa que semilla nace y luego va a comenzar a través del tiempo, ¿a qué? A crecer. Allí hay un tiempo de espera. Tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a dar esas condiciones de las que estábamos hablando para que al final podamos ser de bendición a otros. Fíjese que aquí hay algo interesante, vamos a seguir leyendo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol
de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos, ¿a dónde? En sus ramas. Pregunto, si usted es bendecido, si usted hoy está como semilla, pero un día crece y llega a ser un árbol tan grande como el que dice aquí, ¿qué hará? ¿Me llenaré de orgullo? ¿Me volveré soberbio y arrogante? ¿O estaré dispuesto a ser útil y a servir a las demás personas? Ojo, porque estamos hablando que la Biblia dice aquí, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Usted y yo somos parte del reino por haber recibido a Cristo. Esta visión tenemos que tenerla. La bendición que Dios manda a usted o a mí nunca debe servir para sentirnos grandes, porque el único grande es Dios. Nunca debe llenarnos de orgullo, porque todo lo que conseguimos en la vida se lo debemos a Dios, de tal manera que en lugar de orgullo deberíamos sentirnos agradecidos y tener una actitud humilde, aunque haya crecido hasta convertirme, como dice ahí, en un árbol. Servicio, utilidad, eso es lo que nos están enseñando. Se convirtió en un árbol donde llegan las aves del cielo y hacen nidos ahí. ¿Puede la gente encontrar en nosotros ayuda, apoyo, consuelo cuando es necesario? ¿O nos vamos a poner simple y sencillamente como aquellas personas que se les olvida de dónde han venido? Ya sabe quiénes son esos, ¿verdad? Son aquellos que un día no tenían que comer, ahora ya comen pollo todos los días y ya no quieren ni ver a aquel que está pasando necesidad. Hay gente que es así. ¿Y sabe cuál es el problema? Que como no están en una visión del reino, ese crecimiento tiene la alta probabilidad de fracasar, porque solo se sostiene aquello que es útil para el reino de los cielos. Entonces, nosotros debemos ser personas de bendición. Hoy probablemente nosotros tenemos la manera de bendecir a alguien. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Hoy podemos tener el potencial nosotros de ser personas útiles para el reino de los cielos. La pregunta es, ¿usted está dispuesto? Fíjese, Dios hace crecer al pequeño para convertirlo en siervo, en servidor de los necesitados. No sé si ya se fijó en esa lógica de la parábola. Semilla de mostaza, árbol, aves que llegan y hacen sus nidos. ¿Ok? ¿Qué está haciendo el árbol ahora, hermano? Sirviendo. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces a nosotros? Queremos crecer, queremos que Dios nos engrandezca para que la gente nos admire. Queremos que Dios nos dé de todo lo que fuera necesario para saciar nuestros deseos, pero casi nunca pensamos en lo que pudiéramos hacer por las demás personas. Esa no es una visión del reino. Entonces, usted quiere crecer, usted quiere ser bendecido, cambie su visión. Ya no pidamos de manera egoísta, pidamos para servir, pidamos para ser útiles para el Señor, pidamos para que todo aquello que llegue a nuestras manos sea utilizado en buenas obras. Dice Efesios capítulo 2 versículo 10, solo se lo digo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ok, entonces las buenas obras son resultado natural de aquellos que tenemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. La visión no debe ser
llenarnos de riqueza material. La visión es ser un canal de bendición para aquellos que lo necesiten en un momento determinado. Esto tampoco significa desperdiciar. Esto tampoco significa hacerlo sin entendimiento. Esto significa que los recursos del reino que son puestos a nuestra disposición deben servir para el crecimiento del reino, para el servicio de las demás personas, pero bajo la dirección del Espíritu de Dios. Porque si no, lo que llegue a nuestras manos, ¿qué va a pasar? Simple y sencillamente lo vamos a desperdiciar. ¿Sabe usted que hay mucha gente que llega a tener mucho, pero nunca tiene nada? ¿Por qué cree que pasa eso? Porque simple y sencillamente están en una visión que no es la visión del reino. Le pongo un ejemplo fácil de la Biblia. Cuando el pueblo de Israel sale del exilio babilónico, tal vez ustedes se acuerdan, y regresa a Jerusalén, ¿con qué misión es que regresan? Con la misión de reconstruir, ¿verdad? Con la misión de que el lugar de culto, de adoración, fuera restablecido para que pudieran otra vez tener el lugar santo, el lugar santísimo, donde ofrecer los sacrificios que le ofrecían al Señor. Pero ¿qué hizo este pueblo? Este pueblo regresó y cuando se sintieron libres, oiga, venían de estar cautivos. Ahora Dios los bendijo haciéndolos libres. Ok, ahora tú puedes hacer lo que tú quieras, eres libre. En lugar de darle prioridad a lo que Dios quería que ellos hicieran, ellos tuvieron una visión de asadón. ¿Sabe cuál es esa, verdad? Solo para adentro. Entonces vinieron y comenzaron a agarrar para ellos, comenzaron a arreglar sus casas, comenzaron a sentirse cómodos donde ellos ya estaban, pero 18 años más tarde de esto, viene el Señor y les dice: ¿por qué es que no logran ustedes satisfacer sus necesidades? ¿Por qué trabajan mucho y recogen poco? ¿Por qué lo que entra en sus bolsillos es como echarlo en saco roto? ¿Le ha pasado a usted alguna vez esto? Llega el dinero y de repente dice usted: hoy ya la hice porque aquí tengo para que me ajuste hasta tal tiempo. Y de repente le dicen: mire, fíjese que se quebró tal cosa, hay que comprarla, hay que pagarle a alguien para que la arregle. Y usted comienza a ver que aquello que usted había logrado conseguir se comienza a ir. Y de repente usted dice: qué raro. Y se lo digo como testimonio si quiere, porque alguna vez me ha pasado. De repente usted dice: bueno, según lo que he presupuestado, me va a quedar esto, esto y aquello. Y de repente, ay, se arruinó el carro. ¿Qué hay que hacer, hermano? Hay que mandarlo a arreglar. Y qué casualidad que a veces cabalito lo que usted creía que le iba a quedar, vale la reparación del tal carro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el carro no se arruinó cuando no tenía dinero usted? ¿Por qué no se arruinó después, cuando usted ya hubiera logrado acumular más? Pero no, se arruina en el momento exacto, cuando todo aquello que usted pensaba acumular se tiene que ir en él. Eso es echar en saco roto. Es decir, todo lo vemos pasar, pero nunca es de nosotros. Y entonces viene Dios y le dice: miren, si es que les está pasando esto por una razón sencilla, porque ustedes han puesto como prioridad lo de ustedes, y esa es una actitud que se llama egoísmo. ¿Por qué? Porque solo me interesa lo mío. Y entonces dice Dios: pero que no se acuerdan que yo los saqué de allá para que vinieran y me adoraran aquí. Ya restablecieron el templo, ya reconstruyeron todo lo que es necesario para que se vuelva a hacer culto en este lugar. No lo han hecho. Y mientras no lo hagan,
van a seguir trabajando mucho y van a seguir recogiendo poco. Van a tratar de acumular y todo lo que consigan les va a llegar y va a quedar como en saco roto. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Hoy yo les pregunto, en aquel tiempo Dios quería que se reconstruyera el templo de los sacrificios. Para el día de hoy eso ya no aplica, ya no existe. Se va a reconstruir eso, sí, por tercera vez, pero eso será en la tribulación. Pero el día de hoy, ¿sabe usted dónde está el templo del Señor? ¿Será esto? Esto no es. El templo del Señor es usted y soy yo. Somos nosotros, porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Estamos reconstruyendo nuestro templo, mis hermanos. Sí, porque mire, si a mí me duele una pata, voy al médico, al mecánico, voy al médico, ¿verdad? Para que me arregle, porque pues sí, no me refiero a eso. ¿Sabe a qué me refiero, mi hermano? Dice la Biblia que tenemos nosotros que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Se acuerdan de eso? Ok, ¿qué es esto? Esto es preparar las condiciones de las que estábamos hablando. Porque si yo no aparto esas cosas de mi vida, le pregunto, ¿cómo puedo pensar en prosperidad? Cualquier prosperidad, si yo no aparto esas cosas que son desagradables a Dios, tenga cuidado, porque esa prosperidad puede ser engañosa. Y puede ser que simplemente lo esté conduciendo a una situación donde el golpe que va a recibir va a ser más grande de lo que usted se imagina. No toda prosperidad viene de Dios. Quiero que sepa esto también. Porque la bendición de Jehová, dice la Biblia, es la que enriquece, pero no añade tristeza con ella. Pero hay otro tipo entonces de prosperidad o de bendición que llega, que no necesariamente viene de Dios. ¿Y cuál es el problema de esto? Es engañosa. Nos hace pensar que estamos bien, nos hace creer que vamos por el camino correcto, pero cuando venimos a darnos cuenta, se nos aplica lo que dice la Biblia: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Amén. Entonces necesitamos nosotros madurar en todas estas cosas para comenzar a ir creciendo. ¿Cómo? Con paciencia, al ritmo y al tiempo de Dios, con propósito. ¿Cuál propósito? Dejemos a un lado nuestros pensamientos o deseos egoístas y comencemos verdaderamente a pensar en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nuestros dones y con cada uno de nuestros talentos. El día de hoy, la iglesia del Señor en general, no estoy hablando de ustedes, sino de todos en general, sufre de varios males que nos está limitando en cuanto a la manifestación de Dios. Uno de ellos es que todo lo queremos para allá. Ya se lo había mencionado. El otro de ellos es que la iglesia se ha vuelto una iglesia perezosa. ¿Estamos aquí? Ve al que tiene la par y dígale. Es que la iglesia no es esto, ya sabe, ¿verdad? ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Amén. Entonces, ¿quién se volvió perezosa? La iglesia. Es que el templo no se mueve. No, el templo no se va a mover, hermano. Esto no se va a mover. ¿Quién se tiene que mover? La iglesia, nosotros. Y dice aquel corito que en las pruebas y en las luchas la iglesia sigue. No, ya no aplica. En las pruebas y en las luchas la iglesia sigue esperando. Así aplica hoy. La iglesia sigue esperando quien la levante, porque le está cayendo gotera, pero no se aparta. Sigue cayendo la gotera. Y si se aparta, pone un guacal, pero no repara la gotera. Eso es lo que está pasando con la iglesia el día de hoy. ¿Estamos aquí, mi hermano? Entonces, y esas son las cosas que nosotros debemos tratar de ir anulando en nuestras vidas. Mire,
Hay tantas cosas que podemos hacer para Dios, pero no nos interesan. Se lo digo claramente, no nos interesan. Nos interesan más cualquier otra cosa, pero menos hacer aquellas cosas que para Dios son de un gran valor. Le voy a poner un ejemplo. Queremos nosotros mucho de Dios, pero usted lo quiere conseguir orando una noche en su casa o en esa silla donde usted está ahora. Muchas de las cosas que usted necesita están en la calle, pero no vamos a la calle. Ahí va a haber evangelio. Ay, eso no me gusta. A mí díganme cualquier cosa menos eso. ¿Ah? A mí páseme a cualquier cosa, pero a eso no. Nadie vio más manifestaciones de Dios sino los que andaban con Él en la calle. Vea el evangelio, véalo. Los 70 que Jesús mandó a predicar, ¿se acuerdan ustedes qué les dijo el Señor? Vayan, les dijo. Señor, vamos a preparar lo que vamos a llevar para comer. Espérense, le dijo el Señor, no lleven nada. ¿Qué sabía el Señor? Que si vas a trabajar para Él, Él te va a dar de comer. Amén. Señor, dijeron después, pero mire, venimos admirados. ¿Por qué? Porque fíjese que donde andábamos predicando, nos dimos cuenta que hasta los demonios se nos sujetan. Oiga esto. O sea que cuando andaban por allá, encontraron endemoniados y se dieron cuenta que los endemoniados eran liberados cuando ellos iban a hacer esto. Y viene el Señor y le dice, miren, no se maravillen de eso. ¿Por qué? Porque yo mismo, le dice el Señor, vi caer a Satanás del cielo como un rayo a la tierra. Amén. O sea, en otras palabras, viene el Señor y les dice, ¿saben de qué se deben maravillar y de qué deben estar contentos? De que sus nombres estén escritos en el libro de la vida en los cielos. Amén. Pero, mi hermano, si la iglesia no camina, si la iglesia no se mueve, si seguimos pensando en nuestra casa, en mis deseos, en mis proyectos y no en los de Dios, le voy a decir algo, ¿puede conseguir alguna prosperidad? En Dios, sí, pequeña, porque las cosas grandes están reservadas, si lo queremos ver de esta manera, para los que se atreven. El reino de los cielos sufre violencia, pero ¿quiénes son los que lo arrebatan? Los valientes. ¿Verdad que no son los miedosos? Los perezosos tampoco, ¿verdad? ¿Quiénes son? Los valientes. Entonces la pregunta es, la iglesia de hoy quiere ver cosas grandes. A veces nosotros nos quejamos como cristianos y decimos, ¿cómo es posible que antes Dios hacía tantos milagros? ¿Por qué ahora cuesta tanto conseguir un milagro de parte de Dios? Es que no es que cueste más que antes, hermano. El problema es que nosotros no estamos actuando como actuaba la gente de antes. ¿Estamos aquí? Aquella gente, y se lo voy a poner como ejemplo nada más, aquella gente es como Abraham, aquella gente es como Noé, aquella gente es como José, como Daniel. ¿Estamos aquí? Como Elías, como Eliseo. Y usted me dirá, pero es que ellos eran grandes cosas. La Biblia dice que eran hombres sujetos a pasiones igual que nosotros. Amén. De carne y hueso. Sentían como usted y yo sentimos. Tenían problemas como usted y yo también los tenemos. ¿Qué entonces tenían ellos de más? ¿Qué es lo que ellos tenían que nosotros no? Tenían una fe muy firme y muy fuerte. ¿Y sabe qué? Hay una cosa terrible en esto que les estoy diciendo. El Espíritu Santo en ese tiempo no habitaba en el corazón de las personas. Y hoy el Espíritu Santo está en nuestros corazones. ¿Se imagina usted
esta iglesia de hoy a nivel del mundo en las condiciones de los de antes? O sea, me refiero, sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿dónde estaríamos? Yo le aseguro que estaríamos en cualquier lado menos aquí. Estaríamos ahorita esperando a ver cuándo es la siguiente parranda, a ver cuándo es la siguiente borrachera, a ver cuándo es el siguiente juego de azar, no sé, cualquier cosa de esa estaríamos haciendo, pero menos aquí. Gracias a Dios que el Espíritu Santo está en nosotros y que aunque sea arrastrados nos ha traído para estar aquí. ¿Estamos? Óigame, hay que aprovechar, porque el potencial que tenemos nosotros es más grande que el potencial de los antiguos. Ellos no tenían al Espíritu Santo. Jesús todavía no había pagado por los pecados de la humanidad cuando ellos obraban y actuaban en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros perpetuamente, dice la Biblia. Y todavía nos dice Jesús: las obras que yo he hecho, ustedes las harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Quiere decir que las ventajas que hoy nosotros tenemos son muchísimo más grandes que las que tenían los antiguos, y todavía nosotros nos quedamos admirando lo que aquellos hicieron, y con justa razón. ¿Sabe por qué? Porque no tenían las condiciones espirituales que nosotros tenemos, ni tenían el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Quiere usted hacer uso del potencial real que usted tiene como cristiano? Despójese de estar viendo a aquella gente como que era gente distinta a usted, y comience a creer de la manera correcta en el Dios que aquellos creían, que es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy. Limpie su camino, limpie su corazón. Ya no es tiempo de seguir pensando solo en lo que a nosotros nos interesa. Hay que eliminar los obstáculos del crecimiento. ¿Cuáles son esos? Se lo voy a repetir: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esto significa que no hay que esforzarse mucho para encontrarse con eso, ¿verdad? Ahí está, alrededor. Solo levante la vista y lo va a encontrar. Solo abra la boca y probablemente algo va a pasar. Solo ponga los oídos en alguna parte y se va a dar cuenta. Ahí está. ¿Y para qué está? Para dejarnos enanos, cuando Dios quiere que crezcamos y seamos como árboles grandes y fuertes. Entonces, este potencial es tan grande, mis hermanos, que incluso la Biblia dice que Él ha puesto un tesoro en vasos de barro, que somos nosotros. ¿Qué hay en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Sabe quién es el Espíritu Santo? El que levantó de entre los muertos a Cristo. Amén. El Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros, el creador del universo, el que sanó todas las enfermedades, el que hizo posible todas las cosas hasta el día de hoy, está en nosotros. ¿Por qué no logramos nosotros mostrar todo este potencial? Porque el Espíritu está en una frecuencia y nosotros estamos en otra frecuencia. En el Espíritu estamos cantando alabanzas para Dios, de las buenas, por supuesto, porque hay unas que no son buenas. Pero en la otra frecuencia quizás tenemos sintonizado el reggaetón y ese tipo de cosas. Solo lo estoy usando como una ilustración. Entonces, sintonícese en la emisora correcta. La emisora correcta es el Espíritu Santo de Dios, guiándonos por el camino que Dios ha destinado para nuestras vidas. Démosle al Señor un fuerte aplauso y vamos a orar.